¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Diego Castro, sí, me acompaña Luis Romucho y vamos a presentar nuestra propuesta de valor, sí, y el documento que sustenta el proyecto que estamos presentando como parte de CIPSoft 360, sí, para el HANA Innovation Awards, sí. Bueno, nuestro proyecto, sí, se basa en un marco referencial de una empresa de manufactura. Si bien es cierto, es un proceso bastante conocido por aquellos que hemos implementado Business One, pero quisiera entrar un poco en contexto en el marco referencial porque esto es importante, ya que de aquí es donde se desarrolla lo que es la base para el desarrollo de analíticos que hemos hecho para este proyecto. Sí, voy a entrar con una fórmula bastante simple. Supongamos que vamos a preparar un pote de gel donde esta presentación, que es de 500 mililitros, necesita por un lado granel o la formulación y una tapa y un pote, ¿no? Es una fórmula bastante sencilla y simple para poder formular. Bajo esa premisa es la que vamos a desarrollar el resto de temas. Bueno, llevándolo a una producción de manufactura, que como les comento tampoco es un proceso desconocido para los que hemos implementado Business One, vayamos a ver digamos, las implicaciones que hay sobre un proceso y sobre el reto que a veces se asume como una empresa de manufactura debido a los diferentes imprevistos que hay. Por ejemplo, utilizar más componentes de los que usualmente mi receta exige. Materia prima que puede llegar defectuosa o en mal estado, ¿no? Y la misma que ya es, digamos, parte de un costo que está fuera del estándar o lo establecido inicialmente. Asimismo, como vieron en el ejemplo, los mililitros de granel que se vayan a presentar, que son mezclados en máquinas procesadoras o mezcladoras, sin ser tan técnico en materias de manufactura, una mezcla gigante de materias primas, obviamente en cierta manera implica desperdicios que a veces se presentan, propio uso de la materia prima y de los materiales, ya que temas como la temperatura, lo que yo voy, por ejemplo, en un saco abriendo y integrando o consumiendo sobre una máquina mezcladora genera desperdicios alrededor. Asimismo, sobre este concepto está el factor humano, ¿no? Desde la persona que comienza a preparar la mercadería, también ocurre o implica tiempos de respuesta, y desde la persona que va comenzando a procesar la máquina mezcladora también. Ahí estamos hablando de un factor de tiempo, que en un proceso productivo también es importante medir. Por otro lado, máquinas, equipos, componentes son utilizados para procesar toda esta mezcla, y aquellos también son medidos en base a tiempos. Entonces, el marco referencial para este proyecto, y diría yo, lo que tratamos de buscar es que se conozcan, ya que la necesidad principal de este tipo de empresas es la desviación. Entonces lo que buscamos es transparentar primero la misma, transparentar esa desviación, y lo segundo es mejorarla. Entonces, ese es el marco referencial. Nuestra propuesta de valor busca detectar cada uno de estos componentes, ya sea materias primas, materiales, uso de la máquina, el hombre, ¿sí? Conocer esa desviación, pero al mismo tiempo que con esta información comenzar a hacer métricas, ¿sí?, de mejora continua. Eso es lo que tratamos de buscar como propuesta de valor, y sobre esta se desarrolla nuestro proyecto. ¿Sí? Nuestra experiencia en análisis de costo, complementado con herramientas como HANA Analytics, ¿sí?, nos va a permitir lograr esto. Entonces, para ello vamos a, digamos, listar los recursos del ERP que hemos utilizado para lograr este objetivo. Esta propuesta de valor no intenta hablar del módulo de producción o recursos, que son módulos estándar del sistema, y los hemos utilizado y explotado al máximo, ya que encontramos mucha empresa de manufactura que todavía no está lista para implementaciones tan sofisticadas como lo son BEAS, como lo son Batchmaster, pero quieren comenzar con algo, y Business One ya les entrega de por sí módulos como producción y recursos que logran cumplir necesidades primarias de esas empresas de manufactura. Pero aquí hay algo muy interesante que se vuelve bastante potente: el uso de HANA Analytics, ¿sí?
Entonces, usando, digamos, estas son básicamente nuestras materias primas, por así decirlo, para lograr el objetivo, las explotamos al máximo para poder comenzar a armar KPIs. Entonces, ya que hemos hablado de desviación, hemos hablado de poder medir cuánto se desvía y poder mejorar ese valor, uno de los primeros KPIs, ¿ya? Y uno de los primeros informes analíticos que detectamos son las desviaciones por órdenes de producción. Entonces, en la métrica y en un cliente en particular, por cada línea de negocio, era importante saber cuantificar las órdenes que tenían una desviación superior al 20%. Y acá hay un tema interesante, el 20% puede ser un valor general, en otras empresas pueden ser el 40, el 30, bueno, toda empresa de manufactura parte por algo, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr reducir, ¿no? Ese número de órdenes que cada vez se desvían más del 20% por cada línea. Al mismo tiempo, una vez conocidas las líneas donde tengo mayor número de órdenes, con SAP HANA Analytics puedo entrar y ver el detalle de cuáles son estas órdenes. Entonces vemos un poco el detalle de cómo funciona esto en la práctica. Acá tengo la sesión de SAP HANA Analytics y por ejemplo uno de los informes que tengo es el que le acabo de presentar en la pantalla anterior. El número de las órdenes de producción con desviaciones en costos mayor a un 20%. Entonces por ejemplo veo que acá tengo 554 órdenes en la línea de cosméticos que han tenido esta desviación. Bueno, vamos a darle clic derecho y hemos generado un subinforme analítico sobre este principal que me permite listar el top 10 de órdenes que se han desviado en un 20%. Esto, como les comento, es configurar en cada línea, en cada empresa tendrá las líneas o métricas. Y acá por una línea específica que son cosméticos, tengo las órdenes que han tenido mayor desviación, digamos en este caso en dólares, ¿sí? A nivel de costos, que es lo que nos interesa. Y por cada una de ellas, utilizando búsqueda empresarial, puedo darle clic derecho y entrar y ver el detalle de justamente cuál fue la orden que generó esa diferencia. Entonces estamos hablando que de una vista principal macro para un gerente, he llegado al detalle y he podido medir ese detalle. Entonces, esto lo puedo ver por cada una de las líneas que tiene en este caso el cliente, ¿sí? Entonces, ya son herramientas conocidas dentro de SAP cuando presento los analíticos, el uso de filtros. Puedo ver lo mismo para otras líneas de negocio, como aerosoles, por ejemplo, y trabajar. Entonces, ese es el primer, digamos, KPI o informe analítico que estamos utilizando. Y la idea es que esto se vea todos los días y en línea, porque estas desviaciones son mensuales y ya cada una de las gerencias tiene obviamente las métricas. El segundo punto, una vez que detecto cuáles son estas estas órdenes que tienen mayor desviación por línea, la siguiente parte es saber cuáles son estas materias primas o cuáles son estos recursos que generan esa desviación. Entonces este es un KPI o un informe complementario, que me permite visualizar, ya vamos a cerrar esta parte del top 10. Y lo segundo que tengo a continuación dentro de la pantalla principal, ¿cuáles son estas materias primas que están comenzando a generar desviaciones? Esta misma información que tengo para materias primas, como un top 10 de materias primas con mayor desviación, también lo tenemos en recursos, ¿sí? Porque básicamente son los dos principales factores que van a hacer que yo tenga una desviación. Entonces, así como tengo desviación de materias primas, tengo desviación en recursos. Y de la misma manera, como he podido navegar en los informes de desviación, puedo hacer lo mismo, ¿no? Puedo ver las órdenes de producción donde está inmersa esa desviación de la materia prima. El cuarto punto sobre este resumen o sustentación de los KPIs es el uso efectivo de los recursos. Conozco las órdenes que tienen desviación en costos, las conozco por línea, entro al detalle y veo las materias primas que están comenzando a generar esta desviación, tanto en materias primas como en recursos, porque como les comentaba al inicio del marco referencial, no solamente era importante medir los potes de más que se estaban utilizando, sino las horas de más que se estaba procesando un producto. El último punto es el uso efectivo de los recursos. Empresas de manufactura, y sobre todo en aquellas, por ejemplo, que tienen trabajos de maquila, tienen costos fijos altísimos para poder, digamos, mantener la planta, porque la máquina, la depreciación es una sola, si la use o no lo use, ¿no? En el caso que sean depreciaciones lineales.
a las personas o el equipo de planta, por ejemplo, en países como el Ecuador, se les paga valores fijos, ¿no? En muchas empresas de manufactura no existe el concepto de pagarte en base al proceso, al trabajo realizado. Entonces, para eso, otro dato importante para un gerente es ver cuántos son los tiempos muertos que tengo por recurso de producción, y esto reflejado en dólares. Ambos KPIs también son presentados dentro de la pantalla, digamos, en este caso de gerencia, para poder ver esta información, ¿no? Obviamente aquí, dentro de los tiempos muertos, podemos poner más filtros, porque tengo clientes de manufactura que tienen muchas líneas y Procane tiene muchas máquinas. Bueno, eso ya es un tema, digamos, que se analiza dentro de cada implementación. Lo importante es saber qué herramienta le estoy dando al gerente para poder sustentar eso, en dólares y en horas. Porque habrá máquinas que procesan, digamos, 8 horas al día, otras 12 horas al día, y con el módulo de planificación, donde ya tengo las horas planificadas y las horas que quiero comenzar a programar mis máquinas, sobre esas son las que debo comenzar a medir el tiempo. Y como cada una de ellas tiene un costo estándar reflejado en el recurso, esto mismo lo puedo ver representado en dólares. Pues en pocas palabras, yo diría que este proyecto lo resumimos en cómo juntando las piezas necesarias, como los módulos de recursos de producción, el tema analíticos, de la forma adecuada, esto que parece un tema muy complejo se vuelve algo bastante sencillo. Entonces, para resumir lo que les acabo de comentar, ¿qué es lo que buscamos dentro de un proyecto para darle valor? Es primero hacer un diagnóstico con el cliente y saber en cuánto está su desviación o tener un punto de partida. En nuestro caso, por ejemplo, dijimos 20%. Para desviaciones, bueno, puede haber un cliente que dice, ¿sabes qué? Yo tengo una desviación del 40% y por la general esta desviación las veo siempre en 40, en 30 órdenes. Bueno, comencemos con un punto de partida, donde vamos a decir, comencemos con un 40% de desviación y ya con KPIs y con informes como los presentados previamente, el sistema me puede dar el número de órdenes que presentan estas desviaciones. Mi idea, o el objetivo de cada gerente, ¿no?, es ir reduciendo esto. No solamente reducir el número de órdenes con el 40%, sino reducir ese 40 a un 30 y a un 20. ¿Cómo se logra esto? Conociendo las materias primas y los recursos que me generan estas desviaciones. Esto ya lo hago con los otros informes de desviaciones de materia prima y recursos. Y cómo también se mejora ese porcentaje reduciendo los tiempos muertos. Con sistemas como costo estándar podemos reducir y podemos cuantificar y valorizar en dólares estos tiempos. Y este es el ciclo que nunca termina, que es lo que buscamos para una empresa, reducir sus costos de producción. En una empresa de manufactura o una empresa de maquila, que funciona a veces a la inversa, ¿no? Mientras por un lado quiero mejorar las ventas de una empresa comercial, que eso también es importante, en este caso debo ser eficiente, ¿no? Y en tiempos donde la venta, digamos, no es tan buena por temas de crisis y todo lo demás, nos toca ser eficientes. Y con esta dinámica y con esta propuesta de valor es lo que tratamos de lograr. Muchas gracias por su tiempo. Espero que el contenido que hemos presentado ahora haya sido interesante y útil para ustedes, ¿sí? Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.